Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a miércoles 26 de junio, 12ª semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, memoria libre de San José María Escrivá de Balaguer, presbítero. Hoy también celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, patrona de la diócesis de Cartago. Es el aniversario de nuestra diócesis norte vallecaucana, número 62. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por la vida de la iglesia, vamos a darle gracias a Dios porque a través de nuestra amada Madre y Maestra Iglesia podemos caminar hacia Él. Démosle gracias a Él por la fe, gracias a Dios porque somos bautizados, gracias porque creemos en Él y porque colocamos toda nuestra esperanza en nuestro Señor. Escuchemos la palabra del segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 13, al capítulo 23, versículos del 1 al 3. En aquellos días el sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dirigiéndose al sacerdote Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se reunieron ante él. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció la alianza, con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos, con todo el corazón y con toda el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira cómo han sido tus mandatos, dame vida con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, antes pues recordar hoy la diócesis de Cartago, la diócesis de todo el norte del Valle del Cauca en Colombia, se encuentra aniversario. Hace 62 años, el Santo Padre, hoy San Juan XXIII, crea la diócesis de Cartago. La saca de la arquidiócesis de Cali y desde hace 62 años somos una porción del pueblo de Dios. Han pasado por ella ya 4 obispos, comenzando con Monseñor José Gabriel Calderón, luego Monseñor Luis Madrid Merlano, después Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez y ahora Monseñor César Alcides Balbín Tamayo. Han pasado muchos sacerdotes por nuestra diócesis y hoy nos sentimos muy agradecidos con el Señor porque a través de la Iglesia, de la Madre, Santa Madre Iglesia, y en este tiempo precioso donde todos caminamos, ustedes como laicos, nosotros como sacerdotes, somos instrumentos de Dios para anunciar el reino de los cielos. Oramos hoy por nuestra queridísima diócesis de Cartago. Bueno, también nos encomendamos al amor maternal de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Paz. En cuanto a la palabra, hermanos y hermanas, quise sacar 2 ideas muy sencillas. Primero, la advertencia que hace el Señor, cuidado con los falsos profetas. Y nosotros estamos invitados a distinguir quién es un profeta verdadero o un profeta falso. Y más en estos tiempos donde la sed que tenemos todos de Dios nos lleva incluso a caer en errores y a buscarlo y creer que está donde realmente no está. ¿Cómo distinguir entonces un profeta falso? Primero, cuando distorsiona la imagen de Dios. Todos sabemos muy bien por comunión de iglesia, por las mismas Sagradas Escrituras, cómo es Dios. Él se ha revelado. Y cuando alguien viene y nos habla de un Dios distinto al que nos revela la palabra y la iglesia, ese es un falso profeta. Segundo, cuando cambia el mensaje, y especialmente esos falsos profetas sufren excesos. Unos nos hacen ver a un Dios demasiado lapso, que todo lo permite. Cuando comenzamos a hablar tanto de misericordia, se nos olvida del juicio, se nos olvida también que debemos ser justos. Entonces, cuando el falso profeta habla que Dios es muy lapso y que Él perdona a todos como estemos, que no importa sino creer en Él, ¿cuántos se creen ese cuentico? Porque alguien, un pastor, un sacerdote, un vidente, les dijo que es que Dios los quería tal como son. No, hay un esfuerzo personal. O también cuando hace y muestra la imagen de un Dios muy duro, ¿sí? Que es un Dios que condena, que todo es pecado, que todo es dañino. Por eso, repito, un profeta real siempre va a estar en la armonía. Tercero, un falso profeta utiliza para sí la ofrenda de las ovejas, de los fieles, y no para el bien de los demás. ¿Sí? Pregúntate en qué se gasta el pastor, el sacerdote, esa persona que es líder en tu comunidad religiosa, en qué se gasta el dinero, en qué invierte el dinero que tú das como ofrenda, en la parroquia, en la misma iglesia, en los pobres, o en cambio en sus paseos, en sus cosas. Sería muy bueno mirar. Un falso profeta mira solamente a su bolsillo. Un profeta real hace el bien con lo que se le da. Muy bien, otro puntico de reconocer un falso profeta es que siempre está para dividir. Pasa por encima de la ley y de la inspiración de comunión. Cuando una persona, un líder especial, para poder hablar bien de su iglesia, para poder hablar bien de su religión, acaba con la dignidad de las otras, muy seguramente es un falso profeta. Muchos van de puerta en puerta a tocar y a decir no tanto de su iglesia, sino hablar mal de la iglesia católica. Dude de esa persona, muy seguramente es un falso profeta. O también cuando pasa por encima de la misma palabra de Dios, del mismo magisterio,
y cree tener la razón, ¿sí? Y un último punto en distinguir un falso profeta es cuando juzga a los demás, condena a los demás y él no se mira, ¿sí? Se siente con autoridad suficiente para decir que los demás son pecadores, que los demás hacen las cosas mal, pero que él es perfecto. Ahí hay un falso profeta. Y bueno, la segunda palabrita es, por los frutos los conocerán. Entonces hoy es un día para pensar qué frutos realmente nosotros hemos dado. ¿Cómo reconocer que una persona es árbol bueno? Por sus frutos. Entonces también digo yo 4 cosas. La primera, esa persona trabaja, habla, piensa, hace las cosas que lo lleven a la santidad, porque conozco muchas personas que son muy buenas, hablando muy buenas, enseñando muy buenas, imponiendo normas, pero no las cumplen ellos. Entonces, si esa persona busca la santidad de vida, es un buen árbol. Segundo, la realización de vida. Qué importante, hermanos y hermanas, nosotros ver en las personas que nos predican cómo lo aplican. Un sacerdote debe ser sonriente, feliz, debe ser cercano, ¿sí? Una persona que dice tener a Dios, pues una persona que hace las cosas bien, que en medio de las dificultades de la vida, pues vive contento, vive bien. Ustedes se imaginan alguien hablando del matrimonio y él ya se ha separado 3 veces, ¿sí? ¿Cómo creerlo? Alguien dando consejos de no lastimar a los demás y esa persona lastima. Entonces, la realización de vida. ¿Cómo reconocer que también doy buenos frutos? Con el testimonio y el ejemplo. Si esa persona que te está hablando, esa persona que dice tener a Dios, es un mal testimonio, es un árbol malo, es un árbol dañado y es mal ejemplo, pues peor. ¿Sí? Y finalmente, una persona que da buenos frutos es una persona caritativa. Y recordemos muy bien que la caridad es la expresión máxima del amor de una persona a Dios, a sí mismo y a los demás. Hay que tener caridad cristiana. Si alguien no es caritativo, no es amoroso, no perdona, no comprende, no es capaz de abrirse a los demás, muy seguramente será un árbol dañado. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.